Cuán grande es nuestro Dios. ¿Lo creemos? Así es, hermanos. Si tenemos que meditar con respecto a esto, pues no terminamos nunca. La grandeza del Señor es grande. La grandeza del Señor, pues nos muestra su creación, nuestra vida, el sacrificio de Jesús en la cruz, su resurrección. Bueno, la palabra del Señor, pues, nos muestra todo el poder y la grandeza de Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, que merece toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos esta mañana a este lugar, a este momento que nos da el Señor. Bienvenidos también a cada uno de los hermanos, familias y todos que están conectados también a través de las redes sociales. En verdad es todo esto un milagro del Señor que estemos en esta unidad. Bendito sea nuestro Padre. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad que tú nos das. Es un tiempo de bendición, un tiempo especial, porque tú mismo estás con nosotros. Esta conexión que tenemos es directa contigo y gracias porque eres tú el que también pues nos va a hablar en esta mañana. Eres tú, Señor, el que tiene todo el poder y todo el control sobre todas las cosas. Tú eres el Dios único, verdadero, Dios eterno, que merece toda la honra y toda la gloria. Así que, Padre, dejamos este tiempo, dejamos este espacio, Señor, para que tú nos hables. Habla a nuestros corazones, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, yo creo que usted y yo estamos respirando, sí, es bueno, gracias a Dios. Cada respiro que damos, cada suspiro que tenemos y tomamos aire, bueno, esta es una muestra de que estamos vivos, una evidencia de que hay vida en nosotros. Y gracias a Dios por esto, ¿no? Evidencias que nos da la respiración de estar vivos. Pero hablando un poco de estas evidencias que nos da seguridad, así como lo estoy mencionando, pero también a veces puede ser que puede causar ciertas incertidumbres. Ejemplo de esto, ¿no? ¿Qué tal si un adolescente que ahí tiene a sus padres ya y quizá en un cierto momento a este adolescente alguien se acerca, un amigo o un familiar, y le dice, ¿sabes qué? Tu padre, tu papá, ¿sí sabías que él no es tu papá? Bueno, él sabía que desde que nació él era el papá. Y ahora un susurro de alguien que le pone en duda la evidencia que él tenía, que era, o la seguridad que su padre era su padre. Bueno, ahora como que entra en duda y le dice, no puede ser. Y el otro dice, sí, es que tú no eres hijo de tu padre. O viceversa, ¿no? ¿Qué tal si el papá que ahí está con años con su hijo y de pronto alguien le dice, ¿sabes qué? Tal hijo de tus 3 hijos no es tu hijo. Bueno, dices, no, es mi hijo. No, dices que no es tu hijo. Bueno, empieza un poco a dudar. La evidencia que él tenía que era de su hijo, ahora le ponen en duda. ¿Qué tal si usted hace un negocio y le cancelan? Le dice, aquí está el depósito de todo, es una cantidad grande, ya está en el banco. Usted verifica su cuenta y no está. Dice, pero me mostraron el depósito, está ahí. Pero usted verifica y se pone a dudar, ¿falló el banco? ¿Qué pasó? Bueno, situaciones que a veces tenemos que enfrentar. Digo esto porque al tema que voy va un poco relacionado con lo que tiene que ver con la fe que hemos puesto en el Señor. Bueno, si usted tiene la fe verdadera y dice, el Señor, el que venció a la muerte, el que resucitó, ese es mi Señor, es mi Salvador, y no le entra en duda nada y usted tiene plena seguridad. Pero ¿qué tal si alguien viene y le hace dudar? De pronto escucha a alguien y le muestra con mucha claridad y le dice, es que no es real, Dios no existe, por estas razones, por esto, y por muchos años usted estuvo creyendo y su fe estaba bien puesta, y de pronto pues empieza a dudar, empieza a cuestionarse. Lamentablemente muchos
han perdido la fe que supuestamente tenían. Y se han debilitado porque las cosas que escuchó, le comentaron, empezó a dudar. Ahora, ¿saben que la fe, dice aquí en Hebreos 11, tal vez conoce, es muy clara la definición cuando hablamos de la fe. Dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza, la seguridad de ¿qué? De lo que no se ve. Esa es la fe. Ahora, pero aquí hay algo que quisiera mencionar con respecto a todo esto. Cuando vamos al Nuevo Testamento, a la Escritura, quiero comenzar desde ahí. Habían estos discípulos que empezaron a seguir a Jesús casi por el lapso de 3 años. Estaban siguiendo a Jesús y todo parecía bien, cuando de pronto lo arrestan a Jesús. Y como que los que creían y los que lo seguían a Jesús empiezan a retroceder, a dudar. Y luego todos tienen miedo, huyen. Un Pedro que de pronto lo sigue de cerca y empiezan a maltratar, a latigar a su maestro. Y todos están con dudas. ¿Y ahora qué pasó? Y lo más grave es cuando lo crucifican a Jesús. Solo uno, Juan en este caso, estaba ahí en la crucifixión cuando Jesús murió. Y parece que cuando Jesús muere, los discípulos que tenían su fe en este gran maestro, en el Cristo, en el Mesías, empiezan a dudar, empiezan a retroceder. Me llama mucho la atención estos 2 hombres ahí que nos muestra Lucas. Cuando ya Jesús murió, dice, parece que ya no tenemos nada que hacer. Esos 2 que van camino a Emaús, esos 2 discípulos que están cabizbajos, conversando unos a otros. Bueno, todo estaba bien cuando Jesús estaba acá. Qué interesantes sus enseñanzas, pero ahora pues ya murió. Regresemos a nuestras casas. Parece que ya no tenemos mucho que hacer. Estaba bien, pero ahora tal vez nos toca volver a nuestra propia realidad. Y empiezan a cuestionarse. Los otros se encierran, tienen miedo, porque ya murió Jesús. No sabe qué es lo que está pasando. Bueno, empiezan a dudar de Cristo, a dudar de su maestro, porque ya no está, porque murió. Ahora, esto me hace pensar muchísimo con respecto a esta situación. Nosotros entramos justamente hace un año, estaba acordándome, en toda esta circunstancia en la que vivimos una pandemia, donde antes la pandemia parecía que todo iba bien, templos abiertos, libertad, al menos en nuestro país. El Señor pone una pandemia y parece que todo se acabó, se cerraron los templos, ya no hay más que hacer. Entonces, no sé, nos encierran, ya parece que hasta aquí llegamos, ya no buscamos a Dios, es que ya tenemos miedo, es que nos vamos a contagiar, mejor hay que trabajar más, porque si no vamos a morir de hambre. Bueno, el Señor no sé qué pasó, no sé qué irán a hacer las iglesias, no sé qué será de mí, pobrecito de mí. Y nos empezamos a retroceder. ¿Y qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con nuestra fe? Entonces, lo que quiero mostrar ahora en este texto, y vamos a empezar en estas semanas que vienen, vamos a estar predicando de este gran libro, claro, de la Biblia. En este caso es del libro de los Hechos, de los Apóstoles. Y vamos a estar trabajando, predicando en torno a esta escritura. Y voy a empezar ahora justamente con Hechos capítulo 1, que nos muestra lo que aconteció después de la muerte de Jesús. Claro, no se quedó ahí, cuando todos parecía que tenían miedo, como que todo se acabó, ya no hay más que hacer. Y ahora, ¿qué de nuestra fe? Y aquí viene lo que nos muestra el Señor. Así que tengan abiertos sus Biblias en Hechos capítulo 1. Vamos a leerlo desde el 3 hasta el 11, un pasaje un poquito largo. ¿Sí? No está en la pantalla, así que abran sus Biblias. Yo les invito que ahí, para poder leer juntos, Hechos capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Dice así la Escritura: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes
de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido levantado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Qué tremendo este pasaje. Ahora, después de estas instrucciones que vemos acá, de este gran pasaje de la Escritura, lo que yo puedo ver aquí con respecto a lo que mencioné en cuanto a la fe. La fe verdadera, auténtica, es en el Jesús que venció a la muerte, en el Jesús que resucitó, que venció a la muerte al tercer día. En Él tenemos que depositar 100% nuestra fe y que no haya en ningún momento dudas de ninguna manera, porque la fe verdadera, repito, es en el que venció a la muerte, el que vino a rescatarnos, el que murió por nosotros. No podemos poner en otra cosa la fe. Si usted dice: yo creo en Dios, mi fe es en Dios, es en Él, en Jesús, porque por medio de Él nosotros tenemos libertad, vida eterna y la salvación. Entonces, la fe, yo quiero mostrar aquí unas 3 cosas con respecto a esto. Primero, podemos decir que la fe auténtica es en el Señor que venció a la muerte. Vamos a empezar por ahí. Y aquí nos menciona, aquí vamos a ver en este caso pues las pruebas de su victoria sobre la muerte. Ahí estaban estos discípulos con miedo. Ya había muerto Jesús, pasaron los 3 días, pero ya supieron algunos que habían resucitado y ellos ya tenían algunas pruebas, pero justamente Jesús se les presenta a ellos cuando estaban con mucho miedo, dudando de que si era o no era su maestro, el Mesías, el Cristo. Con muchas dudas ellos estaban ahí, pero aquí justamente vamos a ver las pruebas de victoria sobre la muerte. Y aquí dice: después de padecer la muerte, a los 3 días, ¿no?, se les presentó dándoles, el Señor dice, muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Él se presentó donde ellos. Y vamos a ver más luego que este mismo discípulo, Tomás, tenía muchas dudas, porque él no lo había visto todavía. Pero ahí estaba Jesús con ellos, mostrándoles, como dice aquí, muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Algunos sí lo vieron, pero no creían todavía que era el Jesús que murió en la cruz. Claro, al tercer día fueron ahí las mujeres, un grupo de mujeres en primer lugar, a ver la tumba, y ellas se sorprendieron porque la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. No lo veían todavía, pero un ángel se les dijo: miren, ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús, al que lo sepultamos. No, el ángel dijo: Jesús ha resucitado, está vivo. Ellas fueron a comunicar a los apóstoles, a los discípulos que estaban temerosos, dudando de la fe. Pero ellos no habían visto todavía, pero la Escritura nos muestra que también es lo que dije antes, estos 2 hombres que regresaban, cabizbajos, dudando. Jesús se presenta, se pone en medio de ellos y les mostró quién era. Evidencias de que Él estaba vivo.
Él había resucitado. Y también ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios, no sé qué, no solo a ellos, sino que se les presentó a muchas personas, a más de 500 personas. Pudieron testificar de que Jesús estaba vivo. Y ahora en este texto nos está mostrando, dice, después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que está vivo. Ya me puedo imaginar ahí Jesús otra vez con sus discípulos, el Jesús resucitado, tal vez todos con mucho temor, como digo, dudas, y de pronto ya me imagino a Jesús enseñándoles, decir, estoy vivo. Yo estoy con ustedes, he vencido a la muerte. Yo les anticipé, muchas veces de que iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Aquí estoy. Claro, muchos quizá eran incrédulos, pero decían, ¿es o no es? Pero ahí estaba el Señor dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y como digo, este mismo Tomás, que no estuvo en ese momento y volvió después cuando Jesús ya no estuvo ahí, y los otros contaron con mucho entusiasmo, el Señor vive, y este hombre decía, no puede ser, si es que yo no toco sus heridas, donde le traspasaron con los clavos, si yo no pongo ahí el dedo, yo no voy a creer. Y Jesús en ese momento también entra. Aquí estoy, le dice, ¿no? Miren, qué interesante, qué impactante todo esto. Menciono de esta manera para que nosotros meditemos por un momento en cuanto a la fe de que nosotros decimos tener en Cristo. La fe empieza aquí, quizá muchas veces dudando, pero el Señor siempre va a estar con nosotros mostrándonos de una manera exacta, precisa, las evidencias de que Él vive. Usted podría decir en un testimonio con claridad, decir, yo creo en un Dios vivo y tener esa certeza, esa seguridad. Esa es la fe, lo que les dije algo antes, ¿no? De Hebreos, que estaba aquí, que está escrito aquí. En Hebreos dice, la fe es la garantía de lo que se espera, pero la certeza de lo que no se ve. Bueno, nosotros no lo hemos visto a Jesús físicamente resucitado, pero la fe es la certeza de poner ahí de lo que no lo vemos, pero lo sentimos y lo creemos. Bueno, Él muestra pruebas de su victoria sobre la muerte, está ahí con sus discípulos, pero algo más acontece aquí. Cuando digo la fe en el que venció a la muerte, también empieza a seguir enseñándoles a ellos. 3 años había estado con sus discípulos, enseñando la palabra, pero Él se centró en esto. ¿Qué es lo que estaba enseñando? Le dice, aquí durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Bueno, había muerto Jesús, al tercer día resucitó, se presenta a sus discípulos y está con ellos 40 días. 40 días que representan muchas cosas acá en la Biblia, pero solamente quiero que veamos aquí esos 40 días, ¿en qué se centra Jesús? Dice que les empieza a enseñar una vez más, dice acerca del reino de Dios. ¿Qué es esto del reino de Dios? Desde el comienzo Jesús empezó a predicar, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y ese era el mensaje también de Juan el Bautista y todo el tiempo del ministerio de Jesús. El reino de los cielos está cerca y toda la enseñanza de los evangelios se centran en mostrar lo que era el reino de Dios. Y Jesús una vez más por 40 días está enseñando el reino de Dios. Porque era lo más importante. Bueno, Pablo lo dijo de esta manera. Aquí tengo un versículo para solo mostrar un poco de lo que es el reino de Dios. Pablo, cuando estaban ahí discutiendo de algunas cosas, de comidas, bebidas, que a veces se discute como cristianos y que es bueno comer esto, no es bueno comer lo otro y hacemos polémica por tantas cosas. Cuando Pablo más bien dice, el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de qué se trata el reino de Dios que Jesús estaba enseñando por 40 días, sino dice de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Lo resume así el apóstol Pablo. Dice, esto es el reino de Dios. Y Jesús estaba enseñando justamente esto, enseñando entonces de lo que es la justicia, de lo que es la paz, de lo que es alegrarse en el Espíritu Santo. 40 días que Jesús estaba enseñando acerca del reino de Dios. Y claro,
Jesús también les enseñaba y les decía, ahí cuando Él vivía con ellos, cuando estaba antes de su muerte, decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto de cosas que ustedes están queriendo tener, el Señor les va a añadir, el Señor les va a dar. Entonces lo más importante era esto, por eso 40 días después de haber resucitado está enseñando del reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios, dice Jesús. Y este es el reino de Dios. Buscar la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo, según el apóstol Pablo. Bueno, entonces, en este primer punto, cuando hablamos de la fe, que tiene que ser esa certeza de lo que nosotros no vemos, pero lo sentimos. Tiene que ser la fe, cuando decimos yo tengo fe en Dios, es esto, tener la fe en el Señor que venció a la muerte y que está con nosotros, en este Señor vivo, que es el Dios eterno. En Él tenemos que descansar y ahí tiene que estar nuestra fe. Es más o menos como esto, ¿no? De unos turistas que van a la playa y todo está bien, pero de pronto pues hay una fuerte tormenta, el mar se empieza a agitar, las olas son muy altas y todos tienen miedo, ya nadie está en la playa, todos se refugian en los lugares donde estaban hospedados, solo observando desde las ventanas lo que el mar estaba embravecido, peligro y todo, todos asustados. De pronto pues ahí en medio de las olas, una boya que está flotando y que otra vez se hunde y otra vez sale, ahí está, y está observando un pequeño niño todo esto, que algunas cosas ya desaparecieron en el mar, pero esa boya estaba ahí. Y entonces pregunta al papá, dice, ¿qué es lo que pasa con esta boya que no se hunde, que se hunde pero sale otra vez? Entonces el papá le dice, esa boya no se ha ido de ese lugar, ni se ha hundido y otra vez sale, es porque está anclada al piso y es por eso que está sujeta y esa boya no se va a ir a ningún lado, así venga cualquier tormenta. Y le dice, así mismo es cuando estamos anclados y cuando está nuestra fe puesta en el Señor de una manera firme. Puede venir tantas cosas a nuestras vidas, pandemias, lo que sea, pruebas de cualquier tipo, puede venir cualquier cosa a nuestras vidas, que va a parecer que nos hundimos, pero otra vez salimos a la superficie, golpeados por las olas, golpeados por las circunstancias que podemos vivir cada día, pero ahí vamos a estar firmes porque estamos anclados a Cristo, porque nuestra fe tiene que estar centrada ¿en dónde? En Cristo. Entonces venga lo que venga, no vamos a ser llevados por olas o vientos de aquí para allá, como dice la misma Escritura, llevados por vientos de doctrinas falsas y que nos pueden debilitar la fe y nos pueden poner en duda. Y de pronto estamos siendo como niños fluctuantes de aquí para allá y de pronto se debilita la fe. La fe tiene que estar puesta en el Señor que venció a la muerte. Él está con nosotros, anclados a Él. En segundo lugar, podemos ver acá, seguimos del versículo 4 al 8, podemos ver que aquí que nuestra fe tiene que estar en el Señor que nos sella con su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dicen los primeros versículos de acá, del 4 al 8, o al 4 al 5 en primer lugar? Dice, una vez, ahí sigue Jesús con sus discípulos, ¿sí? En esos 40 días, dice, uno de esos 40 días, dice, una vez mientras comía con ellos, miren, Jesús estaba ahí, el Jesús resucitado, mientras comía con ellos, dice, les ordenó, les sigue instruyendo, les sigue dando enseñanzas, ¿no? Les instruyó. ¿Qué es lo que les dijo acá? Dice, les ordenó esto, ¿no? No se alejen de Jerusalén, pues ahí estaban ahora, dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen ¿en qué? Ellos estaban inquietos, queriendo ya tal vez irse, dice, esperen un momento más. Eso es lo que está dando la instrucción, ¿no? Dice, esperen aquí, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les habló.
Juan dice, bautizó con agua, pero dentro de pocos días, esperen un poco más, dice, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, dice, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer Israel? Bueno, con inquietudes el Señor explicando que se queden ahí, pero bien, cuando digo aquí, la fe tiene que ser en el Señor que sella con su Espíritu Santo, y aquí nos muestra algo, un punto bien interesante que nos habla de un bautismo del Espíritu Santo. Él nos está diciendo, esperen aquí, no se vayan. Aquí aguántense en Jerusalén un poco más. Tienen que recordar las promesas del Padre. Él va a hacer algo interesante con ustedes. Él va a derramar su Espíritu sobre ustedes. No se vayan. Y esto es justamente lo que ahí aconteció. Después vamos a ver esto en Hechos capítulo 2. Después de los 40 días exactamente, claro, se fue Jesús, ya mismo vemos el tercer punto, pero después de 10 días, ¿sí? Estaba muy cerquita, eran pocos días nada más. Ahí en esa fiesta de Pentecostés, pues ellos van a ser testigos de justamente esto, de ser llenos del Espíritu Santo. Un acontecimiento tan impactante que nos muestra la Escritura. Pero el Señor dice, quédense acá. Y cuando hablamos de este bautismo del Espíritu Santo, es justamente lo que hace el Señor con los creyentes, con los que tienen la fe en Él. Y quizá un versículo aquí para ver un poco más lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13. Dice, en Él también ustedes, los que creen en el Cristo resucitado, en el Cristo que vive, dice, en Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, ahí está la clave, y lo creyeron y tienen fe en Él, dice, ahí ustedes fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando nosotros hemos puesto la fe verdadera en Jesús, en el que resucitó, en el que dio la vida por nosotros, en el que vive y vive para siempre, cuando nuestra fe es auténtica, lo que ha hecho el Señor es un milagro sorprendente. Sellarnos, derramar su Espíritu Santo en nuestro ser, para estar día y noche en la presencia del Señor. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, el sentir esto de tener a Jesús en nuestras vidas, la presencia mismo de Dios, porque Él nos ha sellado, Él nos ha bautizado con el Espíritu Santo, ha derramado todo esto. Y esto, como digo en Hechos 2, vamos a ver después cómo fue de una forma real en estos discípulos que tenían mucho miedo, que se espantaron, que querían abandonar la fe, que dudaron. Y el Señor les está diciendo, esperen un poco más, viene la promesa. Y también, hermanos, para nosotros, pues, cuántas promesas que la Biblia nos deja, que nos muestra el Señor, que en el día a día nosotros vamos experimentando, pero tenemos que perseverar. Tenemos que luchar. Si este día pues no vemos algo mañana, el Señor nos mostrará, pero tenemos que estar pendientes y tener paciencia en este sentido. El Señor pues se toma todo el tiempo que Él quiere para ir cumpliendo sus promesas en cada uno de nosotros como sus hijos. Pero es necesario la fe, perseverar en la fe. Entonces Él nos ha sellado con su Espíritu Santo, pero también nos dice algo más acá. En el versículo 8, ¿sí? Bueno, salto un poco acá de todo lo que ellos cuestionaron, pero el Señor va a dar una respuesta con respecto a esta situación, hablando del Espíritu Santo, hablando de lo que Él iba a hacer. Pero en el versículo 8 vemos el poder del Espíritu Santo para dar testimonio justamente de Él. Y este es un versículo quizá muy conocido, el versículo 8, que les dijo, mientras estaban ahí, ojo, yo no quiero que se desvíen de esta escena, ¿no? De estos discípulos que están ahí con ese miedo y dudando de la fe, y Jesús presentándose ahí, que después de su muerte, Él estaba vivo, y ahí están estos discípulos, pero estas palabras que el Señor les dijo en el versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ya les prometió, ya les dijo que van a ser sellados, van a ser bautizados por el Espíritu Santo, pero ahora dice, pero cuando venga, cuando esto sea real, en otras palabras les dice, y que es ya mismo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes,
¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué tremendo ahora. Dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a estar llenos de poder, del poder de Dios. Van a ser diferentes. Ya no van a ser los mismos. Dios va a hacer algo grandioso en ustedes. Van a tener una transformación. Claro, y es así cuando depositamos la fe en el Señor Jesús como nuestro Salvador, nuestro único Señor, cuando entregamos todo a Él, ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Porque el Señor, pues, cambia nuestro corazón y nuestra mente. Porque nuestro corazón es ablandado por el poder de Dios. Y ya no empezamos a ver como antes veíamos, sino empezamos a ver como Dios ve. Porque nuestro corazón está transformado. Como digo, nuestro corazón está regenerado por el poder de Dios. Y en este momento es cuando tenemos todo el valor, todo el poder de Dios para ser testigos de Él. Si yo pues estoy parado aquí frente a ustedes, es porque tengo ese poder que Dios me ha dado y que da a todos los creyentes para dar testimonio de Él. Si yo me paro acá y tengo el suficiente valor para decir estas cosas, es porque es mi convicción, es mi fe, y tengo el poder para decir. Tal vez muchas personas hoy se han conectado también, pues bien, aquí estoy comunicando, aquí estoy mencionando, con el poder que Dios me ha dado, ¿para qué? Para dar a conocer que Él vive, y como dice aquí, para dar testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no solo ahora, hasta cuando el Señor venga o hasta cuando el Señor nos lleve, tenemos que ser testigos de Él. Pero esto es una garantía o una evidencia de que estamos creyendo en Él. Si usted dice, yo tengo fe en Jesús, Él es mi Señor y mi Salvador, y bien, y todo está correcto, pero si usted no tiene suficiente valor para testificar del Señor que le salvó, del Señor que vive, y si usted se esconde, y si usted no dice a nadie nada, solo se guarda para usted, algo está pasando. No hay evidencias de su fe verdadera. Porque el que pone la fe en Él, dice que es sellado con el Espíritu Santo y nos da el poder que viene de Él para dar testimonio, ser testigos de Él en cualquier circunstancia. La fe en el Señor que sella con el Espíritu Santo. Bueno, ahí podemos ver, esto también ya lo veremos como vamos a seguir en este libro de Hechos. Después de que el mismo Pedro recibe el Espíritu Santo, recibe ese poder que le está diciendo aquí el Señor, y por la fe que ahora sí, yo creo que 100% de Pedro en el Señor que dio su vida en la cruz por él y que resucitó y que venció a la muerte, lleno del Espíritu Santo y con ese poder. Si saben lo que hizo Pedro, se puso de pie ante una gran multitud, eran miles de personas que estaban ahí en Jerusalén, y dio testimonio de Jesús. Ustedes, les decía, los que le crucificaron, ustedes son los culpables de la muerte de Jesús. Él era el Cristo, era el Salvador. Y toda la gente empieza a ser tocadas por el poder del Espíritu Santo. Y 3,000 personas, nos dice la palabra, que se convirtieron a Cristo. Reconocieron que Jesús, el que murió hace pocos días en la cruz y el que venció a la muerte, es el verdadero Cristo, el Salvador que todos necesitamos. Pero Pedro lo hizo lleno del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que hacer nosotros, los que hemos puesto la fe en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y aquí en tercer lugar, seguimos un poco más en este texto, en el versículo 9 al 11, vamos a ver que la fe, o nuestra fe tiene que estar en el Señor que vendrá por segunda vez. Esta escena también me impacta mucho en estos versículos, ¿no? Del 9 al 11. Ahí están estos discípulos una vez más, ¿sí? Ya atentos a la promesa que le está diciendo, o recordándole la promesa que le está recordando el Señor Jesús, de que esperen en Jerusalén, ya van a ser llenos del Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos. Ahí están atendiendo, y luego cuando están ahí con Jesús, algo pasa.
Dice, habiendo dicho esto, ¿sí? Esas fueron las últimas palabras de Jesús. Dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, sí, ahí estaban impactados, ya me imagino, viéndolo a Jesús. Él está hablando con todo el poder, hablándoles del reino de Dios, hablándoles de lo que va a pasar en pocos días. Mientras ellos lo están mirando y empiezan a experimentar algo extraordinario. ¿Qué es lo que dice? Fue llevado a las alturas y empieza como, claro, a despojarse del suelo, a elevarse Jesús. Y ellos no saben qué decir. Ahí están, otra vez quizá con miedo. ¿Qué está pasando? Jesús ya no está pisando el suelo y empieza a subir. Dice, y fue llevado a las alturas y más, ¿hasta cuándo? O sea, ya me imagino, ¿no? Empieza ahí y empiezan a mirar y a mirar hacia arriba, porque aquí dice, y fue llevado hasta que una nube lo ocultó de su vista. Entonces fue muy arriba. Y ellos no dicen nada, están impactados en cuanto a lo que están presenciando. Sí, de que pronto, usted, no sé, tal vez ha tenido la experiencia, no, ahí está un globo, si usted quiere que se suba y se infló y de pronto empieza a subir y todos están a la expectativa, ¿qué va a pasar? Y el globo empieza a subir y usted no quita la vista de ese globo y empieza a subir y usted lo queda viendo hasta cuando desaparece. Es un globo. Pero ahora estamos viendo de que era Jesús, el que venció a la muerte. ¿Y ahora qué está pasando? Dicen los discípulos. Y ahora ya se ocultó. ¿Qué pasó? Ya no está Jesús otra vez con ellos. Entonces yo pensaba, digo, hasta aquí, quizá otra vez dudaron. Y ahora otra vez ya venció a la muerte, 40 días con nosotros, nos dice cosas interesantes y ahora otra vez se va. ¿Y ahora? ¿Será que ya vuelve? Y se quedan viendo ahí hacia arriba, quizá un buen momento, mientras están con sus mentes otra vez con tantas incertidumbres. No sé qué había en su corazón en ese momento: alegría, tristeza, dudas. En ese momento, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que nos dice los siguientes versículos, no? Ellos, dice, se quedaron mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. De repente, ahí de la nada podemos decir, de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco. ¿Y qué es lo que hacen? Dice, ¿qué les dijeron? Ya me imagino, ¿no? Están ahí elevados, podríamos decir. Dice, hey, Galileos, hombres, hey, acá, despierten un poco. Dice, Galileos, ¿qué hacen mirando hacia el cielo? Como decir, la realidad es esto. ¿Qué hacen ahí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¡Qué tremendo! Nuevamente, aquí la fe, lo que les digo, es en el Señor que vendrá por segunda vez. Y aquí pues la primera cosa es que Él, cuando regresó, cuando lo vieron ocultarse entre las nubes, Él estaba regresando a su trono. Él ya vino por primera vez ahí cuando se engendró por obra del Espíritu Santo ahí en María, cuando nació, y conocemos todo esto. Él ya vino por primera vez, cumplió su misión de entregar su vida en la cruz por nosotros los pecadores, y Él mismo dijo antes de morir, consumado es, está hecho todo. Ya está abierto el camino para que ustedes crean y sean salvos. Ya la salvación, ya lo efectuó. Ya Él recalcó una y otra vez este gran hecho que todos los seres humanos necesitamos a través de todas las generaciones. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. Entonces, Él ya, está mostrando de que Él regresó a su trono. Dios mismo dice que lo exaltó hasta lo sumo y lo llevó otra vez a su trono de donde vino. Porque Jesús es el Rey de Reyes. Es el Señor sobre todos los señores. Y ahora Él regresaba a su trono, a la diestra del Padre. Y ahí están los Galileos, elevados, viendo, pero ahora tiene que volver a la realidad. Y Él solo está mostrando que Él tenía que regresar. Pero aquí
en segundo lugar, nos dice que Él vendrá por segunda vez. Ahora, ¿qué de la segunda venida? Muchas cosas estamos nosotros todavía aquí afanados o tal vez preocupados o quizá todavía con dudas, dudando de la fe. ¿Y qué tal si el Señor nos sorprende ahora mismo regresando? Porque Él dice que va a regresar como un ladrón en la noche. Y quizá todo lo que está pasando puede ser o como no puede ser señales de los últimos tiempos, señales de que ya puede ser que el Señor está cerca, porque Él viene. Él viene, pero nosotros tenemos que creer en su segunda venida, en el Señor que retorna otra vez por su iglesia. En el Evangelio de Mateo, todo ese capítulo 24, Él nos da muchas instrucciones, muchas enseñanzas. Cuando los mismos discípulos le empezaron a cuestionar, a preguntar, Señor, enséñanos cómo va a acontecer esto. Bueno, Él ya mostró muchas cosas que tal vez, pues ahora lo estamos viviendo. Como digo, puede ser, como no puede ser, porque yo no puedo dar con mucha certeza esto, porque Él lo dijo que va a venir como un ladrón en la noche. Nadie lo sabe. Pero hay evidencias de su segunda venida. Entonces, solo un versículo que Él lo mencionó, que es parecido a lo que está acá, de Hechos, ahí en Mateo 24:30, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos esto, ¿no? La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Ya. Y dice, y se angustiarán. Y se angustiarán, esa parte, ¿no? Todas las razas de la tierra verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Usted lo cree? Es el tercer punto, ¿no? En cuanto a la fe. La fe en el Señor que vendrá por segunda vez. Si Él lo dijo, si Él lo mencionó una y otra vez, pues así va a ser. Él va a venir por segunda vez. Ya no como vino la primera vez. Él va a venir aquí, como dice, ahí todas las razas de la tierra van a estar angustiadas, van a estar temerosas. Va a ser tremendo toda esta situación donde todo ojo, dice, lo va a ver. Y toda lengua en ese momento va a confesar que Él es el Señor. Todos van a caer postrados. Así va a ser la segunda venida. Y dice, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como les dijo estos dos hombres vestidos de blanco ahí, ¿no? Estos galileos, miren, Jesús va a volver, así como lo vieron irse, va a volver. ¿Usted lo cree en la segunda venida? ¿Usted cree lo que nos dice aquí la Escritura? Muchas veces decimos tener la fe en el Señor Jesús, sí hemos depositado, pero nos olvidamos de esto, de que Jesús vuelve. Y también la segunda venida puede ser cuando, si Él nos llega antes de nuestra muerte, nuestra partida, esto también va a ser para nosotros como el día final, donde tenemos que presentarnos ante la presencia de Dios y Él nos va a juzgar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la ley, pero también de acuerdo a su evangelio, a nuestra fe. Entonces, pues esto es un hecho que tiene que estar presente en nuestras vidas. Entonces, hermanos, nuestra fe tiene que ser auténtica. No tiene que ser debilitada ante nada. Mañana puede ser un día más terrible, no sé qué puede suceder, pero nuestra fe tiene que estar firme, así como esa boya que está anclada al piso y no se hunde, ni se aleja, ni se pierde. Nuestra fe tiene que estar bien puesta. Entonces, mis hermanos, hablando de todo esto, pues, mire, es más o menos como esto, yo podría ilustrarlo de un piloto, ¿no? De un avión que está ahí y de pronto está en las nubes y hay, el tiempo está muy mal, oscuro, no, las nubes que no dejan ver absolutamente nada, pero tiene que aterrizar, ¿sí? Y claro, quizá el piloto cuando está despejado un poco se guía también por lo que ve, pero en este caso no hay nada, solo es oscuro, pero tiene que aterrizar. Pero hay unos controles que están ahí, donde solo tiene que regirse a mover lo que tiene que mover, y también desde la torre de control allá en el suelo,
en el aeropuerto le están dirigiendo, haz esto, 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 esto. Entonces, pues, lo que va a acontecer si entre los dos hay esa coordinación, ¿sí? No se ve nada, pero solo yo veo tableros, botones y empiezo a maniobrar todo esto. Si lo hago al pie de la letra, pues ese avión va a aterrizar en medio de un mal tiempo, pero es por la coordinación. Esto se lo conoce, estaba un poco leyendo de esto, se conoce como el vértigo, ¿no? O sea, ahí del avión o del piloto. Pero también analizando esta situación, a veces quizá tenemos vértigo en nuestra fe, hablando de lo que es la fe. Parece ser que todo está oscuro, que ya no veo nada. Parece ser que Dios no está presente y me hacen dudar las circunstancias, las cosas. Parece que todo está otra vez oscuro, pero está la palabra, está la Biblia. Que tenemos que ir ahí y seguir las instrucciones tal como está ahí. No vea lo que está ahí porque ni siquiera alcanza a ver, ni sabe lo que va a pasar más tarde, no sabe lo que va a pasar mañana, pero sí usted tiene que ver lo que dice la Biblia, porque su fe tiene que estar en el Señor que venció a la muerte, a las tinieblas, a la oscuridad, porque Jesús es nuestra luz. Solo en Él podemos nosotros dar pasos firmes en este mundo de mucha incertidumbre. Jesús. Y por eso, hermanos, aquí finalizando esto, ¿no? Podemos decir que la palabra de Dios es esa semilla que el Señor mismo pone en nuestros corazones, es esto, ¿sí? La cual, ¿qué hace la palabra en nuestros corazones? ¿Qué hace la Biblia en nosotros? Genera fe, lo que estamos diciendo. ¿Fe en quién? En Jesús, en su nombre, y en la obra de salvación que Él efectuó en la cruz. Él nos va a mostrar a través de la Escritura lo que tenemos que hacer, lo que Él hizo, su grandeza y todo. Pero la fe, aquí lo he puesto, la fe algunas veces puede ser debilitada por muchas razones, que ya las nombré. Muchas razones pueden debilitar, pero el que venció a la muerte es el que fortalece y el que está junto al creyente hasta el fin del mundo. No tenemos que darnos por vencidos. Si su fe es verdadera, gracias a Dios, usted va a salir adelante con el poder y la ayuda de Dios. Y un día estaremos en su presencia. Pero si usted, después de que escuchó esto, pues todavía sigue en dudas, o tal vez o aclaró la situación y dice, yo quiero a ese Señor, yo quiero entregar mi vida al Señor, hágalo ahora. Hágalo ahora, dígale, Señor Jesús, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero entregar mi vida a ti, yo quiero que me salves. Estoy perdido, ahora he entendido, hágalo ahora. No deje para más tarde ni para mañana. Hoy usted puede entregar su vida al Señor. O afirmar su fe. O decir, Señor, pues he tenido dudas, pero ahora una vez más has tocado mi corazón y mi fe está ahí. Y quiero seguirte. No importa lo que venga. No sé cómo está ahora su corazón. Pero aquí es donde yo le invito a que oremos. Póngase de pie y vamos a orar y no sé qué hay en su corazón ahora. ¿Qué le dijo el Señor en esta mañana? Si usted quiere abrir su corazón a Jesús, hágalo ahora. No salga de este lugar nuevamente vacío. Váyase a su casa lleno de la gracia de Dios, con Jesús en su corazón, o con una fe nuevamente firme, con una fe que en verdad te ayude a dar pasos grandes y firmes en los propósitos de Dios. Así que vamos a orar. Puedes cerrar sus ojos por un momento y usted ahí medite y piense. En primer lugar, si necesita a Jesús en su corazón, abra su corazón a Jesús. Dígale, Señor, quiero que me salves. Quiero ser tu seguidor. Arrepiéntase también de su pecado y reconozca que Jesús murió por usted. Acéptelo a Él como su único Señor y Salvador. Abra su corazón a Jesús. Si quiere afirmar su fe, hágalo.
Dígale, Señor Jesús, te he fallado, me he debilitado. Pero muéstrele lo que hay en su vida. El Señor conoce, el Señor sabe. Amado Dios y Padre, estamos en tu presencia. Tú estás con nosotros. No podemos escapar de ti, ni podemos ocultarte absolutamente nada. Señor, quiero agradecerte por lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Quiero agradecerte porque tú eres un Dios que se compadece de nosotros, un Dios vivo, un Dios que entregó todo en la cruz, un Dios que venció a la muerte y que vives por siempre y por todos los siglos. Señor, te pido que a cada uno de mis hermanos que están acá, los que están conectados, Señor, tú seas tocando hoy grandemente su corazón, su mente, Señor, para que afirmen su fe o para que depositen su fe ahora y para siempre en ti como el único Señor y Salvador que necesitamos. No podemos seguir a nadie más. ¿Quién como tú eres el único Dios verdadero? El único Dios todopoderoso, el invencible, el que nos sostiene con esa mano poderosa, el que nos lleva a la vida eterna, el que nos perdona, el que nos limpia de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Gracias, bendito Jesús. Gracias porque estás con nosotros y sé que tú, en tu infinito poder y en el obrar de tu Espíritu Santo, vas a seguir trabajando en nuestras vidas. Cuán grandioso eres nuestro Dios, como te hemos cantado, hemos alabado antes y hemos dicho, cuán grande eres, cuán poderoso eres, bendito Dios. Gracias por esta mañana. Gracias, bendito Dios, por acogernos una vez más en tus brazos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.